Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión vamos a revisar el reconocimiento de antígenos gracias a algunas estructuras que tienen los linfocitos, algunos receptores que vamos a tener. Pues bueno, ya habíamos platicado entonces que como tal todos los linfocitos que tenemos en el cuerpo pues vienen propiamente, nacen desde una médula ósea, como habíamos platicado la vez pasada. En esta médula ósea, recuerden que por acá están naciendo y algunas vamos a ponerle como linfocitos, vamos a ponerle esta célula, va a ser un linfocito, tienen dos sitios distintos de maduración. Algunos tienen que llegar hasta el timo para madurar y eventualmente se convierten en linfocitos T. Algunos, de hecho, hay aquí mismo en la médula ósea, están listos y estos son los linfocitos B, naive, ¿no? Ojo, cuando un linfocito ya salió de la médula ósea en el caso del linfocito B o del timo en el caso del linfocito T, pero nunca ha sido expuesto, o sea, ya está maduro, pero nunca ha estado expuesto a un antígeno, le llamamos linfocito B o linfocito T, virgen, o en inglés también le llaman naive. Entonces son linfocitos T vírgenes o linfocitos B vírgenes, ¿no? ¿Cuándo es que estos linfocitos eventualmente se vuelven a su forma activa, ¿no? Por ejemplo, un linfocito B, pues se llama así, linfocito B, pero un linfocito T también se le conoce como, por ejemplo, un linfocito de TH0 en caso de que sea el linaje CD4, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a decir que este reconoce un antígeno. Recordando la definición de antígeno, genos viene del griego de génesis, que es el inicio o la formación de algo, y anti, que es anticuerpos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que inmunógeno, otra prueba es como que genera una respuesta inmunitaria, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que un antígeno es una sustancia externa que puede hacer que el cuerpo reaccione contra algo, ¿no? Entonces, bueno, regresando para acá, entonces, cuando tú expones al linfocito T naive o al linfocito B naive a un antígeno, como que evoluciona. Se producen respuestas adaptativas, como por ejemplo la clásica, ¿no? Que la respuesta inmunitaria celular, que la respuesta inmunitaria humoral y ese tipo de cosas, y eventualmente evolucionen en un distinto tipo de célula. Por ejemplo, en el caso del linfocito B naive, se convierte en un plasmocito. Este plasmocito es una célula que tiene un núcleo, sí, pero tiene un montón de citoplasma, como vimos en la vez pasada, ¿no? En la clase pasada. Y la diferencia es que puede liberar anticuerpos. Esa es la diferencia. Porque el linfocito B naive nace con anticuerpos en la cabeza, como con cuernitos, ¿no? Que es que ahorita platicaremos. Entonces, ¿cuál fue la diferencia para que esto sucediera? Pues bueno, tuvo que haber, para empezar, sucedió una liberación de citocinas. ¿Sale? Estas citocinas, pues fueron por lo general liberadas por un linfocito T ya maduro, ¿no? Pero además de esto, lo más importante es que tuvo que haber una presentación de antígeno o un reconocimiento de alguna molécula, un reconocimiento y activación, ¿no? Entonces, de manera resumida, cuando se liberan citocinas específicas, cuando se presenta un antígeno, eventualmente cuando se evoca una respuesta humoral, el linfocito B naive ya puede evolucionar en un plasmocito, el cual ya puede liberar anticuerpos. En el caso del linfocito T, cuando es naive, se le presenta el antígeno por un conjunto de células que conocemos como células presentadoras de antígeno, principalmente, y estas sabemos que por lo general pueden ser o macrófagos o células dendríticas, ¿no? Y en algunos escenarios particulares los linfocitos B. Pero bueno, normalmente hace que el linfocito eventualmente se diferencie en un TH1 que va a evocar una respuesta celular o en un TH2 o T cooperador 2, ya no se le llamaría virgen, que evoca la respuesta humoral. Estos no son los únicos tipos de linfocitos, ¿no? Pero son los más comunes porque hay TH17 y un montón de cosas, un FOXP3, este tipo de cosas. Que tienen marcador para eso, pero bueno, a lo que voy es que normalmente esas son las posibilidades, ¿no? Pero ¿qué necesitamos? En este caso, que se presente un antígeno y en este caso, que se liberen citocinas, que por lo general fue evocado por un TH2 estas citocinas, ¿sale?
Para que este proceso llegue a suceder, por lo general te toma aproximadamente poco más de 1 a 2 semanas, de 1 a 2 semanas, ¿sale? O sea que ya en realidad no se le conoce como parte de la inflamación aguda, sino que es parte de la inflamación crónica. Luego veremos cuáles son las definiciones de inflamación aguda y crónica, pero bueno, en este caso, para fines prácticos, digamos que es cualquier inflamación de más de 2 semanas. ¿Sale? Entonces, con esto en mente, habría que saber, bueno, ¿y cómo reconocemos a estos antígenos? ¿Cómo reconocemos estos antígenos por parte de los linfocitos? Bueno, pues los linfocitos, como dijimos, tienen moléculas para poder, más bien, pueden reconocer antígenos, que son moléculas, desde bueno, cualquier linfocito, ya sea un linfocito T o un linfocito B, ¿no? Es invariable cuál sea. Cada molécula tiene un linaje, pues viene del linaje linfoide, que dijimos que este estaba dado, como vimos la clase pasada, porque ahí ayuda muchísimo que haya la liberación de una interleucina que se llama interleucina 7. ¿Por qué 7? Porque nos acordamos que si volteamos el 7, parece como una L, ¿no? Entonces la interleucina 7 es muy importante para esto. Y bueno, tienen algunas características que pueden ser identificadas desde su membrana de estos linfocitos. Dijimos que en realidad tú cuando lo veías, como por ejemplo, en en biometremática, en más estudios de laboratorio tú puedes encontrarlos, pero no se podían diferenciar uno entre otros. Se ven como linfocitos y punto, ¿no? Mucho núcleo, poco citoplasma, como vimos en el video pasado. Sin embargo, dense cuenta como cuando ya están maduros y están listos para responder, o sea, aún no han sido, nunca han respondido, pero están listos. Se llama linfocito B virgen o naive. Normalmente nace con 2 cuernitos, nace con un cuernito acá que conocemos como IgM y otro cuernito por acá que es la IgD. Entonces, normalmente las inmunoglobulinas IgM e IgD, para empezar, son los primeros anticuerpos con los que el linfocito virgen B nace, ¿sale? Cada uno de estos son isotipos. Solamente para recordarles qué significa un isotipo, representan como las variaciones que pueden tener, por ejemplo. Los diferentes isotipos que tenemos de anticuerpos son que la inmunoglobulina A, que la inmunoglobulina M, que la inmunoglobulina E, y así, ¿no? Entonces, todos estos son anticuerpos, son isotipos de anticuerpos, ¿no? Entonces, y estos están en la membrana. Ahora, normalmente una pregunta común de examen, ya eventualmente van a llegar esos exámenes y les van a preguntar, bueno, y vamos a poner por acá IgG. ¿Cuál de todos estos anticuerpos es el primer tipo de anticuerpos o grupo de anticuerpos que se produce? La respuesta a esto es IgM. Y tampoco es sorpresa, ¿no? Porque, o sea, nacen con este cuernito, ¿no? Es como lo lógico. Sin embargo, pues dense cuenta como, de hecho el IgD como que todavía no se conoce del todo cuál es su función totalmente, entonces, porque de hecho en el adulto ni siquiera juega un papel tan importante, ¿no? No es como que, por ejemplo, ayuda a atravesar placentas como el IgG, o que es nada más abundante como el IgG, o que tiene más lo que tú quieras, ¿no? O que están mucosas como el IgA. No tenemos algo característico de IgD, entonces, más bien, la IgD pueden pensar que es un marcador de que un linfocito B nunca ha sido expuesto a un antígeno, ¿no? Bueno, vamos a irnos al otro extremo. El linfocito T maduro, sí, o naive, ya que salió del timo y que está listo para la vida, pues este linfocito T maduro, para poder seguirse diferenciando en TH1 o TH2, pues bueno, también, al igual que en el plasmocito ocupaba reconocer algo, en este caso pues ocupamos reconocer también alguna molécula, algún antígeno en estas cadenas, ¿no? Aquí era, por ejemplo, en cada una de estas bolitas que se ve por acá, aquí era sitios para reconocer los epítopos de los antígenos. En este caso, pues es aquí, ¿no? Aquí en el mero centro. Y este mero centro, pues tenemos aquí 2 cadenas preferencialmente. Tenemos la cadena alfa, que es esta de acá, y tenemos la cadena beta, que es esta de acá, ¿no? Entonces, date cuenta que en realidad son 2 cadenas, nuestra cadena alfa y nuestra cadena beta, ¿no? Que forman su propio sitio de reconocimiento de antígeno. Después de que esto pasa, ya luego se liberan unas moléculas de señalización, bueno, más bien se activa una cascada de señalización por aquí adentro y eventualmente se diferencia en TH1 si dice, ¿sabes qué? Voy a destruir alguna célula, por ejemplo, en el caso de algún virus, ¿no? Por ejemplo, o un hongo, ¿no? O, ¿sabes qué? Mejor es un patógeno extracelular y quiero liberar anticuerpos, entonces mejor voy a activar a los linfocitos B para que se hagan plasmocitos y que liberen anticuerpos, ¿no? Bueno, pues está TH2. Entonces, esto lo van a determinar ya después de que se unió el antígeno aquí, ¿sale?
Entonces, date cuenta que en el linfocito T maduro, naive, que está listo para poder atacar, expresa una molécula relacionada genéticamente llamada receptor de célula T, ¿no? Receptor de célula T, que es este, ¿no? Y este también está en el CD4, pero también está en el CD8, ¿no? Pero es un poco más relevante en el linfocito T CD4, ¿sale? Es el papel más importante que juega. Estos tipos de receptores de antígenos están codificados dentro de una familia de supergenes de inmunoglobulinas que vamos a ver más adelante, que tiene millones y millones de variaciones en los diferentes linfocitos que tenemos. Estos, pues vamos a ver luego cómo se reacomodan los genes para que, si tú mueves, o sea, digamos que es un gen para, no sé, de la superfamilia de inmunoglobulinas, ¿no? Y por decir, tú tienes de este gen unos 15,000 segmentos. Tú puedes modificar, cambias los tipos de lugar y shalá, ¿sí? Los reacomodas y al final de cuentas te queda una proteína totalmente distinta al final del día, ¿no? Entonces, por eso es que la variedad es literal, o sea, literalmente te platican en el texto que son millones de variaciones genéticas, ¿no? Creo que eso es lo interesante. Bueno, entonces para comenzar con el primer tipo de receptor, que vamos a hablar un poquito más específico, va a ser el de linfocitos B. En este caso, como estábamos platicando en el video pasado, pues bueno, la forma en la que el linfocito B puede reconocer los antígenos para poder eventualmente convertirse en un plasmocito, ya sea porque lo va a presentar al linfocito TCD4, a la I para que se diferencie en TH2, que libera las citocinas específicas para que eventualmente se convierta en un plasmocito, pues son varios cadenas de eventos, ¿no? Pero lo primerito que tiene que pasar es poder reconocer a este antígeno, ¿no? Entonces, en este caso, recuerden que nuestro anticuerpo es un receptor, ¿no? Normalmente algunas personas como que ignoran el hecho de que así como lo liberas, es cierto, pero también es un receptor inicialmente, ¿no? Del que nace. Es una glucoproteína de 4 cadenas, como veremos por acá. Por ejemplo, acá tenemos una cadena, otra cadena y 2 cadenas chiquitas, ¿no? Dense cuenta como estas cadenas más largas la llamamos como cadena pesada o heavy chain. Y esta otra acá, que es la chiquita, la conocemos como light chain. Ahorita explicaremos qué significa cada uno. Solamente para que sepan, por lo general, acá es donde va anclado propiamente de la membrana celular, que está pegado propiamente. Dense cuenta cómo la estructura es un poquito extraña. Aquí tenemos, por ejemplo, no es una molécula como continua totalmente, sino que tiene por ahí, gracias a las estructuras proteicas cuaternarias, recordemos que se pueden hacer puentes disulfuro, ¿no? Por ejemplo, entre algunos aminoácidos, como por ejemplo la cisteína. Dense cuenta cómo estos, pues en realidad son atracciones intermoleculares, ¿no? Entonces, esto significa que le da un poco de flexibilidad, entonces se puede mover para acá y se puede mover para acá. Es como si tuvieras unas antenitas que pudieran hacer esto, ¿no? Y es lo interesante de nuestro receptor. Normalmente, pues son dos cadenas monoméricas idénticas propiamente que están conformadas de una cadena pesada que dijimos que era, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Y una cadena ligera por acá, ¿no? Dense cuenta que también son análogas una contra otra. Recuerden que también tenemos dos, como toda proteína, esto al final del día es una proteína, y recuerden que todas las proteínas, recordemos que están conformados de aminoácidos y todos los aminoácidos están conformados de la misma manera. Tenemos un grupo carboxilo que conocemos como COO, un grupo amino que conocemos como NH2, que se puede protonar hasta NH3, por decir. Y finalmente por acá tenemos la cadena de carbono y por acá tenemos la radical. Dense cuenta que normalmente entre este grupo amino y el carboxilo de otro aminoácido se hacen enlaces peptídicos, pero bueno, al final del día, a lo que voy con eso es que no, por lo general, si tú quieres, por decir, conocer los extremos de las proteínas, tenemos un grupo carboxilo que está por acá y un grupo amino que está hasta acá, ¿no? Entonces es parte de nuestra misma cadena, solamente para que se den cuenta que es parte de la misma estructura que ya habíamos visto anteriormente. O sea, todas las proteínas se ven así, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos carboxilo, amino, amino, carboxilo. Ya así, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso es respecto a la cadena pesada y demás. Recuerden que ya habíamos platicado que aquí hay una región muy particular que como que le llamamos hinge region o región en bisagra, y eso se le llama así porque estos puentes de sulfuro que se pueden generar entre algunos aminoácidos, ¿sí? De la proteína, pues le dan mucha flexibilidad para poderse mover de lado a lado. Esto le permitiría
como tal poder reconocer muchas más cosas, ¿no? Entonces, eso es como la parte padre de este anticuerpo, es que pues, es de los pocos receptores que se pueden mover, ¿no? Entonces, eso está muy interesante. Por lo general, en el extremo N-terminal, es decir, esta parte de acá, ¿sí? Normalmente, dense cuenta que aquí colindan dos partes, ¿no? La parte de la cadena ligera y aparte parte de la cadena pesada. Normalmente esta porción que está por acá, todo esto, o sea, la porción, la unión de los extremos N-terminal de tanto la cadena ligera y la cadena pesada, normalmente esto determina el idiotipo, ¿sale? ¿Qué es el idiotipo? Normalmente es una estructura única para reconocimiento de antígeno, ¿sale? Entonces, a lo que voy es que normalmente esta porción, como la veremos más adelante, también lo conocemos como porción Fab. Es una porción variante de los anticuerpos y esto de lo que más está encargada es de reconocer antígenos. Y los antígenos tienen una porción muy específica que se puede unir al idiotipo que conocemos como, como epítopo. Lo conocemos como epítopo. Suena como un topo, pero, arriba. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Entonces es para reconocimiento de antígeno. Esta porción, claro que tiene mucho sentido que sea variante porque tiene que variar para todas las posibilidades que tenemos respecto a los antígenos que te puedes encontrar. Y finalmente, esta porción de acá, que es el resto de la cadena ligera preferencialmente, pero no exclusivamente, ¿sí? Todo esto, determina el isotipo, ¿no? Este isotipo, pues recordemos, como bien ahorita me platicaste, Ana, está determinada por el fragmento FC o el fragmento cristalizable. Su misión no es reconocer el antígeno, sino que su principal función va a ser la de determinar el isotipo, ¿no? ¿Y qué es el isotipo? Son las diferentes variaciones que tienes entre familias de inmunoglobulinas. Es decir, gracias a esta parte, nosotros podemos saber y determinar si esto, por ejemplo, puede ser, si puede ser una inmunoglobulina M, si puede ser una inmunoglobulina E, si puede ser una inmunoglobulina A, si puede ser una inmunoglobulina D, por ejemplo, ¿no? Por mencionar unos ejemplos, o bien podrá hasta ser una inmunoglobulina G. Recuerda que al final del día la inmunoglobulina D no cobra tanta relevancia porque ya en el adulto ni siquiera, en sangre ni siquiera lo podemos medir, ¿no? Porque no se encuentra ahí, nomás está en los linfocitos cuando nacen y punto final, ¿no? Algunas características importantes que la inmunoglobulina G, la veremos más adelante, ¿no? Pero es como un resumen. La inmunoglobulina G es muy importante porque es la que es más abundante en sangre, es la que más abunda en sangre. También es la que puede atravesar la placenta, por ejemplo, pues, se traspasa en la lactancia materna. La IgM, si bien no es la más abundante, es la que tiene más, regiones para reconocimiento de antígenos. Por ejemplo, realmente una IgM es pentamérica, o sea que tiene 10 sitios de reconocimiento pues de idiotipo, ¿no? Entonces, o sea, variantes de idiotipo. Entonces, es lo interesante de esto. Y es la más grande. La IgE está muy implicada, por ejemplo, en reacciones alérgicas. La IgA está muy implicada en mucosas, por ejemplo. Entonces, hay pacientes que tienen deficiencia de IgA y que tienen recurrentes infecciones en tubo digestivo, en vías respiratorias y demás, ¿no? Entonces, bueno, continuando con esto, a lo que voy es que el idiotipo ya dijimos que reconoce, se encarga también de la especificidad de antígeno. Y esto propiamente es la familia del anticuerpo, ¿sale? La familia del anticuerpo. Bueno, ya me saltándonos a cosas un poquito más específicas, date cuenta cómo estos tienen diferentes regiones, ¿no? Vamos a analizar primero esta cadena pesada, ¿sale? Si te das cuenta, Diana, la cadena pesada también tiene su respectiva región Fab y todo normal, ¿no? Y es igual que la otra. Pero date cuenta cómo tiene una región C o región constante 1, región constante 2 y región constante 3. Y es lo mismo del otro lado. No te lo menciona por acá, pero acá tienes región constante 1, 2 y 3, ¿no? Pero dice H porque se refiere a la cadena pesada o por heavy chain, ¿no? De la cadena pesada. Entonces, también quiero que te des cuenta cómo en el extremo amino, esta es una región que ya no es C, ya no es constante, sino que es una región variable
de la cadena pesada. Y tiene mucho sentido que sea una región variable porque tiene que ser diferente de antígeno a antígeno porque hay muchas cosas que pueden generar una respuesta de anticuerpos, que pueden generar una respuesta inmunogénica en el cuerpo, bueno, que podemos ser expuestos en el entorno, ¿no? Abejas, que polvo, que algún microorganismo, que tejido necrótico, lo que tú quieras, ¿no? O ADN, un virus, o sea, hay una variedad de cosas de las que te puedes encontrar y por consecuente tenemos que, esta región tiene que variar genéticamente y por consecuente a nivel proteico, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Y date cuenta que en el otro extremo contralateral tenemos la región es L, ¿no? Que conocemos como L de light, ¿no? O de cadena ligera, light chain, ¿no? Y date cuenta que también tenemos una región constante, mucho más pequeña, no son los tres que tenemos acá, es solamente una, ¿sí? Pero al final del día es constante. Y una región variable también, de la región light, ¿no? Entonces, date cuenta que la fusión de estas dos partes, de una región variable en la light chain y una región variable en la heavy chain, hace que aquí, por ejemplo, se pueda reconocer propiamente el antígeno y es gracias a esta región variable, ¿no? Ahí se pega propiamente el antígeno. Eso es lo interesante, date cuenta que en realidad para poder mantener esta estructura tan particular y tan sui generis del anticuerpo, date cuenta que está formado en realidad por una gran cantidad de puentes de sulfuro. O sea que este tipo de aminoácidos que están muy implicados en la unión de puentes de sulfuro, que si no mal recuerdo es cisteína, si no ahorita lo corrijo luego en el video, debe ser cisteína. Date cuenta cómo le da mucha estabilidad a nuestra proteína, ¿no? Date cuenta que aquí estos puentes de sulfuro unen a las dos cadenas, a las dos cadenas pesadas. Esto propiamente en la región de bisagra no sirve para esta otra cosa. Date cuenta que entre la cadena pesada y la ligera también hay uniones de puentes de sulfuro. Por acá hay más puentes de sulfuro. Entonces se vuelven esenciales propiamente para poder mantener esta estructura tan única que tienen los anticuerpos. ¿Sale? Ok. Bien. Continuando entonces con esto, bueno. Ya hemos platicado entonces de que los receptores de membrana y los linfocitos B están diseñados propiamente, o sea, los que estamos platicando, los anticuerpos que son estos de acá, están diseñados propiamente para reconocer antígenos sin procesar. ¿A qué me refiero con sin procesar? Vamos a decir que es un antígeno procesado. Vamos a decir que por acá llega una bacteria, ¿no? Una bacteria, de repente por acá llega un macrófago, como todo buen macrófago se lo come, porque fago significa comer, eventualmente lo procesa, lo deja en virutitas, ¿no? Y al final de cuentas por acá, ¿sí? Deja el antígeno ya procesado, o sea, digamos, vamos a decir que es como es como, no sé, arrancarle la pata a la bacteria y decir, aquí está la pata, y bueno, eso es un antígeno procesado, ¿no? Que normalmente, como veremos más adelante, lo presentan una cosa que conocemos como molécula de histocompatibilidad tipo 2. Pero bueno, eso es un antígeno procesado, uno que tuvo que ser fagocitado y un montón de cosas más. Entonces, a eso se refiere con un antígeno que no ha sido procesado, que no sufrió un proceso de fagocitosis y demás cosas. O sea que, ¿te acuerdas que habíamos platicado que el linfocito B, si bien no es como tal formalmente reconocida como una célula presentadora de antígeno, sí puede jugar el papel de una procesadora de antígeno presentadora, perdón, porque pues tiene el receptor para poder reconocer los antígenos, presentarse en un linfocito T inclusive, ¿no? Entonces pueden tener prácticamente cualquier composición química como hemos platicado, polisacáridos que son por ejemplo azúcares, proteínas, lípidos, mientras que los linfocitos T, los receptores de linfocitos T, o sea, estos de acá, son exclusivamente para reconocer péptidos unidos a un complejo mayor de histocompatibilidad. Ok, Pavel, ¿qué significa eso en español? Ah, bueno, así es. Significa que normalmente un linfocito agarra casi la bacteria completa, un linfocito ve y dice, esta es antígeno sin procesar, esto es, punto de aparte. En el otro, tiene que pasar un proceso diferente. Date cuenta que, vamos a decir que esta bacteria está infectando la piel. Está infectando la piel. Llegaron los polimorfonucleares, porque tú también ya sabes que los polimorfonucleares están bien implicados de 24 a 48 horas. Llega un macrófago que también está atacando y dice, hay que comerlo y que no sé qué. Y, por ejemplo, este macrófago tiene más o menos desde 48 horas, pero también hasta los 7 días, ¿no? Vamos a decir que en el mejor escenario lo eliminamos. Se acabó, fin del cuento. Pero ¿qué pasa si fue demasiado y no lo alcanzamos a liberar? Y hay un montón de estos y los tenemos que estar eliminando. O es un patógeno más importante, ¿no? Pues lo que pasa es lo siguiente.
Llega nuestro macrófago, dice, tenemos que hablarle al jefe. We have to go to the boss, man. Entonces, dan de cuenta que se come uno de los tantos que se encontró, esta bacteria se la comió, la procesó en este péptido procesado, ¿sí? Vamos a poner aquí péptido. Y le dice a otros macrófagos y polimorfos, ok, ustedes siguen luchando en lo que yo me voy con el jefe. Recuerda que esta molécula azulita, la vamos a ver después, pero se llama molécula de histocompatibilidad tipo 2. ¿Para qué sirve? Para presentarle un antígeno al jefe. ¿Cómo dijimos que se llamaba el jefe? El jefe de toda la inmunidad, como veremos más adelante, él es el linfocito TH0 en este caso, ¿no? Por ejemplo, puede decir, ok, me estás presentando a este antígeno, ¿no? En tu molécula de histocompatibilidad tipo 2, que yo sé que es un virus. Bueno, pues si es un virus, yo me tengo que diferenciar en TH1. Bueno, parece que es más de un hongo. Yo me tengo que diferenciar, bueno, que es un patógeno extracelular, una bacteria por ahí. Bueno, yo me tengo que diferenciar en TH2 para liberar más anticuerpos, ¿no? Le voy a decir al linfocito B que lo haga. O sea, date cuenta que a eso se refiere. Entonces, el linfocito T, claro que como es el jefe, solamente responde a péptidos que fueron acomplejados en un complejo mayor de histocompatibilidad. En el caso de ser un CD4, como este caso reconoce MHC2, pero si fuera un CD8, reconoce MHC1. Lo veremos después, pero bueno, ahorita tú solamente quédate con esa idea que está por ahí. Hasta ahí todo claro. Sí. Sí, muy bien. Entonces, recuerden que a pesar de que los receptores de linfocitos B, o sea, los anticuerpos, últimamente son anticuerpos que van a ser liberados en un plasmocito. O sea, este receptor es temporal porque al final del día lo que hace vamos a decir que este es un linfocito, nace con sus dos cuernitos, siempre y cuando los linfocitos TH2 digan, ¿sabes qué? Ocupo que te conviertas en un plasmocito. Bueno, voy a liberarle que la interleucina 4, que la interleucina 5, que la 6, luego los vamos a la 13, todos esos anticuerpos. Bueno, entonces se diferencia en una célula grandota, conocido como plasmocito, que ahora libera sus anticuerpos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que normalmente estos son destinados para liberarse, ¿no? No es como para que no se van a quedar eternamente ahí. Por eso cumplen con una función relativamente efímera, o sea, que no es eterna. Pero bueno, en asociación con estos reconocimientos de antígenos únicos que tenemos, pues bueno, tienen moléculas accesorias que pueden activar. Por ejemplo, ese es el anticuerpo, no un linfocito B. Date cuenta que por acá tiene moléculas de transducción de señales. Recordando, ¿qué es una transducción de señal? Bueno, pues es activar algo para que pase algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un escenario. Vamos a decir que tú llevaste fisiología. Eso es una célula de un cardiomiocito. Es una célula del corazón, ¿no? Vamos a decir que tú activas, llega epinefrina o adrenalina, ¿no? A un receptor beta 1, ¿no? Y activa una transducción de señales, una cascada de señalización para que pase algo, ¿no? O sea que se activa la adenilato ciclasa, que la adenilato ciclasa CINDE incrementa el AMP cíclico, ¿no? Que incrementa proteincinasa A, para que al final del día lo que va a pasar es que se van a activar más canales de calcio, para que entre más calcio, para que se contraiga mejor el corazón, va a meterse más sodio para poder generar más frecuencia cardíaca, por ejemplo, va a salir más potasio para repolarizarse también rápido cuando necesito, tal vez no, ¿no? Entonces, a lo que voy es que una transducción de señales es evocar algo para producir algo. En este caso, pues va a ser una respuesta inmunitaria. Estas son moléculas transductoras de señales que son equivalentes a decir, bueno, algo va a pasar en el corazón para ayudar al corazón. Aquí van a ayudar a que la célula inmunitaria cumpla su propósito de ser un linfocito funcional y evocar una respuesta inmune, ¿sale? Entonces, date cuenta que estos complejos de transducción de señales, por ejemplo, en este caso, en el linfocito B, tenemos CD21, CD19, no te lo menciono por acá, pero está el CD18, también el CD81. ¿Te tienes que saber todos esos? No todos, pero algunos son importantes. Por ejemplo, a mí me interesa que te aprendas que el linfocito B es positivo para CD18, 19, 20, 21. ¿Sale? Son los más comunes. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, todo lo que te voy a decir es o porque hay algún medicamento que es importante. Por ejemplo, hay un anticuerpo monoclonal que conocemos como rituximab, ¿sí?
que es muy importante para atacar, por ejemplo, cuando tienes lupus eritematoso sistémico, que tienes los linfocitos tan locos, están tirando balas para todas partes, están tirando, no sé, su caca para todos los segmentos. Entonces, los quieres controlar, ¿no? Entonces, generamos anticuerpo contra los linfocitos B. ¿Y cómo atacamos específicamente a los linfocitos B? Ah, bueno, voy a generar un anticuerpo contra CD20, que yo sé que es específico del linfocito B, ¿no? O el CD21, ¿no? Algunos, por ejemplo, uno muy clásico que se encarga de atacar linfocitos B es el rituximab, ¿no? Que dijimos que es un anticuerpo monoclonal que puede utilizarse en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, los flares de lupus eritematoso sistémico, por decir, ¿no? Y también son importantes, por ejemplo, cuando tienes pacientes con linfomas, tienes linfomas o una leucemia y quieres saber qué tipo de linfocito es, si es B o T, porque eso te va a determinar el pronóstico de un paciente. Tú tienes que saber, bueno, le haces una citometría de flujo, te salió positivo para CD19 y CD20, pues este es un linfoma de linfocitos B, un linfoma B, ¿no? Entonces, aparte, obviamente, de las características clínicas, esto te va a ayudar muchísimo, ¿no? Bueno, y en el otro caso, el linfocito T, dense cuenta cómo tiene nuestro receptor, que dijimos que este receptor tiene también una región variable en la cadena alfa, una región variable en la cadena beta, porque es equivalente a la otra, ¿no? Una región constante, una región constante. Recordemos que la región variable o el extremo N terminal es donde se reconoce al antígeno. Y recuerden que esta propiamente solo procesa antígenos o péptidos procesados ya por un macrófago, una célula dendrítica que ya se lo comió, que por lo general va a decir, necesito ayuda del máximo jefe para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Obviamente todo esto te va a tomar más de 2 semanas, como estamos platicando anteriormente. Entonces, estas son moléculas de transducción de señales, es decir, se llega el antígeno y activa CD3. Llega el antígeno acá y activa CD19, 20, 21. ¿Sí? Entonces, date cuenta que estas moléculas de transducción de señales van a ser o para que el linfocito T se diferencie en TH1 o TH2 en este caso. O sea, ¿qué pasa cuando CD3 se activa? Pues se diferencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando CD18, 19, 20, 21 se activa? Pues se diferencia en plasmocito para poder liberar anticuerpos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final, ¿no? Entonces, evocar una respuesta inmune, ¿no? En las células B, estas moléculas de señalización de señales están conformadas de 2 regiones invariantes, ¿sí? Conocidos como IG-alfa, IG-beta, que son estas dos, que son a final de cuentas para lo mismo, transducción de señales, ¿no? Para que eventualmente se convierta en un plasmocito. Y algunas células correceptoras, algunas moléculas correceptoras, conocidas como CD19, 21, CD81, ¿no? Que son algunas variantes. Por ejemplo, el correceptor de linfocitos B está muy implicado en algunas infecciones. Por ejemplo, este receptor, el CD21, es reconocido por algunas enfermedades como el virus del Epstein-Barr, que está muy implicado en algunos tipos de linfoma. El CD81 es uno de los receptores que puede ser atacado por hepatitis C o Plasmodium vivax, que es parte de las infecciones de la malaria, por ejemplo. Y el linfocito T, por ejemplo, para su transducción de señales, tiene una estructura de multicatenaria conocido como CD3, que al final de cuentas es para lo mismo, transducción de señales, ¿no? Entonces, ya para finalizar esto del reconocimiento de antígenos, dense cuenta cómo es una tablita muy, muy resumida que me gustó un montón. Por ejemplo, aquí te dice la propiedad, si es moléculas, linfocitos, idotipos, linfocitos, isotipos, linfocitos. Se puede secretar la cantidad de moléculas, la movilidad y la transducción de señales, ¿no? Entonces, en este caso tenemos al linfocito B. Recuerden que esto va a ser en caso de que se liberen citocinas por un linfocito T que le estimule, obviamente se va a convertir en plasmocito para eventualmente convertirse, liberar anticuerpos, ¿no? Esa es la función de toda esta transducción de señales. O sea, que ya que existe la transducción, va a pasar esto. Entonces, la cantidad de moléculas que tenemos son un montón, ¿no? Son alrededor de 100,000 moléculas, ¿no? Al igual que en el linfocito T. La cantidad de idiotipos que puede tener es solamente uno. Claro, porque la región FC, esta difícilmente va a variar. Es una solamente, en ambos tipos, ¿no? Es una. Sin embargo, en los isotipos, que pueden ser, perdón, disculpen, voy a repetir esto. Disculpen. La cantidad de idiotipos que puede reconocer, o sea, la cantidad de variantes como tal, o especificidad de antígeno que puede reconocer, es solamente una, aquí tiene una, ¿sale? Y es muy específica, por eso dijimos que entre los millones de genes que puedes tener variantes, pues bueno, reconoces a uno, ¿no? Entonces, por eso es que es específico para uno. O sea, un linfocito reconoce un antígeno, eso es lo importante. Es muy específico para solamente uno.
Ahora, la cantidad de isotipos con los que nace, solamente tiene uno el linfocito T. Dense cuenta que ese es el único tipo que tiene, no tiene más variantes, ¿no? Y está conformada por la cadena alfa y la cadena beta, ¿no? Que tiene una región constante y variable, y listo, fin del cuento. Pero en el caso del linfocito B, acuérdense que nace con dos cuernitos, un linfocito, perdón, una hemoglobulina M y una hemoglobulina D, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de isotipo con los que nace nuestro linfocito B. ¿Es posible la secreción? En este caso no es como que va a liberar el linfocito T, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué? Pero en el otro caso, pues sí, eventualmente se van a producir anticuerpos para poderlos liberar, por eso es que tienen la capacidad de poder secretar nuestros anticuerpos que tenemos por acá. La cantidad de combinaciones de sitios, aquí solamente son dos, ¿sí? Por ejemplo, por estas dos regiones, porque tenemos la cadena ligera y la cadena pesada, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y acá pues solamente tienes una sola región, una región, pues sí, como análoga, pero sin embargo solamente es una en la región variable, ¿no? La movilidad, sí, gracias a que tiene los puentes de sulfuro, se puede mover de lado a lado, pero en el otro caso no se puede porque no tiene estas regiones de disulfuro, es muy rígida, ¿no? Y las moléculas de transducción de señales son la IgA, la hemoglobina beta, ¿sí? C19, 21, 81 también, y en el otro caso es CD3, ¿no? También nos sirve para reconocimiento de linfocitos T. Y bueno, pues esa fue la mini clase de reconocimiento de antígeno. Ojalá les haya gustado mucho. Recuerden que se pueden suscribir al video, compartirlo con sus amigos. Me ayudan un montón, no cuesta nada y pues les agradezco un montón. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes adquirir las prendas exclusivas de nuestra comunidad y con esto apoyar una fundación de niños con cáncer. Gracias por tu preferencia.